Ok. ¿no? Bueno, Apagamos cámara. vamos a apagar los micrófonos. Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 18 de diciembre del 2021. Estamos a Shabbat Shalom. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Con la ayuda del Padre Eterno, vamos a estudiar en Primera de Reyes, capítulo 13. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que agradecer y también es un capítulo un poco trágico, pero bueno, acuérdense que el Padre nos puso todo para que nosotros aprendamos y saquemos lo mejor de cada capítulo. Vamos a hacer una oración primero. Señor Padre Todopoderoso, en tus manos ponemos este estudio. Te pedimos que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotras y que nos ayudes, Padre, con la mente y que nada sea dicho en contra de tu perfecta voluntad. Que no haya ninguna piedra de tropiezo para estas ovejitas que están escuchando. Señor, gracias te damos por todos los favores que nos has dado esta semana de salud, comida, techo y sobre todo de este anhelo tan profundo que tenemos de buscarte todos los días y a todas horas. No nos cansamos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu buena voluntad para con nosotros, por habernos escogido y habernos quitado el velo que teníamos puesto. Te pedimos que tú seas el dueño y Señor de este estudio. En el nombre de Yeshua, Jesucristo. Amén. Muy bien. En el capítulo anterior de Primera de Reyes 12, vimos que murió Salomón y le dejó el reino a su hijo Roboam. Pero Roboam cometió varios errores. Y esos errores lo llevaron a perder casi todo el estado de Israel. Él se quedó solamente con una tribu, la tribu de Judá, que se había mezclado con Benjamín en un mismo lugar. Y entonces Jeroboam, el otro rey que Dios ya le había dicho a través del profeta Ahías que él iba a ser el rey de 12 tribus, está mostrándonos aquí que está un poco incrédulo acerca de la revelación que recibió del profeta, porque ya empezando Roboam y lo citaron para coronarlo, él y toda su comitiva de los de Israel, Efraín, le pidieron que le bajara los impuestos, que le bajara la carga de la fuerza laboral. Y Roboam, acuérdense que fue a pedir consejo primero a los ancianos que le dijeron, háblales bien, trátalos bien, bájales. Pero claro que Roboam no hizo caso. Luego se fue a pedirle consejo a sus amigos, los jóvenes, y ellos le dijeron, claro que no, dales más duro, exígeles más impuestos, más fuerza laboral. Y entonces, hasta ahí llegaron los de Israel y Efraín y dijeron, no más, vámonos. Se fueron a su casa todos y dijeron, allá tú, a ver cómo le haces, casa de David, para arreglártelas tú solo con todo lo que hay que hacer para el palacio, para el templo y todo. Y ellos se fueron, empezó un distanciamiento, una guerra civil donde Roboam trajo a todos sus soldados para, pues, forzarlos a que volvieran con él. Pero en esto, Roboam recibe un mensaje del Padre Todopoderoso diciéndole que no se meta con Jeroboam, que es una cosa que así él planeó. Entonces Jeroboam no le queda otra más que devolverse a Judá y quedarse ahí quieto. Vamos a ver cuáles fueron los errores de Roboam.
tenía un carácter endurecido, Roboam. Un carácter endurecido. Por más de que le pidieron que le bajara todas las exigencias que Salomón, su padre, había hecho con ellos, él dijo que no, que claro que no, que aún más que les iba a pegar con un látigo de escorpión, donde las puntitas de metal tenían unos aguijones. Además, Roboam aceptó el consejo de los jóvenes fuera de la voluntad del padre. Eso fue lo que prefirió. Y finalmente, Roboam tenía una inexperiencia política. Era inexperto políticamente. Esas fueron las características de lo que Roboam hizo. Y después, cuando ya se fueron los de la casa de Israel, Efraín, hacia esos lugares, Jeroboam empezó a cambiar todo. En primer lugar les dijo, no más idas a Jerusalén, no hay necesidad. Aquí yo les voy a construir 2 becerros de oro, uno en Dan, que quedaba en el norte, y el otro en Betel, donde estaba la línea divisoria entre Israel, la casa de Israel, y Judá. Claro que Jeroboam no se conformó con eso, sino que puso todos los sacerdotes que él quiso, sin ninguna titulación, sin ninguna conocimiento de nada. Eran simplemente personas que él quiso poner. No eran de la tribu de Leví. Además, Jeroboam cambió las fechas. En vez de celebrar la fiesta de los tabernáculos en el día 7º del año, él dijo que lo iba a cambiar para el día 8º del año. Así es que Jeroboam va a recibir una amonestación el día de hoy en el capítulo 13. Vamos a ver cuáles fueron los errores de Jeroboam. Él dice, la Biblia, que él confió en su corazón. Además, Jeroboam fue de una revelación divina que le dio el profeta ahí a una imaginación humana, donde dijo, de seguro, el Padre lo que quiere es que yo divida todo esto para que estas personas de acá del norte, no traten de ir a las fiestas y a Jerusalén como están acostumbrados. Jeroboam falló en confiar a Dios, y lo vemos desde el principio, porque fue a la coronación de Roboam sin acordarse de lo que ya el padre le había dicho a través del profeta. Además, no creyó, y aunque vio que ya sucedieron así las cosas, parece que tampoco quiso confiar, porque él se puso a hacer las cosas a su conveniencia, a su estilo. Puso ídolos que están en contra totalmente de la Torá. Cambió las fechas totalmente en contra de la Torá, porque tenemos un Dios que no cambia. Lo que Él dice permanece para siempre. Además, Él siempre tuvo miedo de perder el control y el poder. Tenía miedo que la gente se regresara con Roboam y que Él perdiera todo su poder. Qué rápido se olvidó de las cosas del Señor. Ok, vamos a ver entonces ahora qué pasa con estas personas. Vamos a empezar con el capítulo 13, versículo 1. Dice el título, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. ¿Todas listas? Ok. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahvé y dijo, altar, altar. Así ha dicho Yahvé. He aquí que a la casa de David, o sea, a donde está reinando Jeroboam, nacerá un hijo llamado Josías. ¿Cuándo?
dentro de 300 años. Fíjense muy bien, 300 años de diferencia entre Jeroboam y Josías. Y el profeta ya está diciendo exactamente lo que va a pasar, lo que va a hacer Josías con todos esos altares que ha levantado Jeroboam incorrectamente, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Josías va a mandar que saquen de donde están enterrados los huesos, o en este caso, a lo mejor ya las cenizas, porque son 300 años de diferencia, que los saquen de donde están, los llevan encima de esos altares que construyó Jeroboam y los queman. Como que hay algo etéreo en las cenizas, porque todavía tienen necesidad de quemarlas para eliminar todo vestigio de esa idolatría que impuso Jeroboam. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, vamos a ver cuál es la señal. Esta es la señal de que Yud-Heh-Vah-Heh ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará. El altar se quebrará sin ningún terremoto. Solamente se quebrará en dos. A la ceniza y la ceniza que está sobre él se derramará. Toda la ceniza volará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle, agárrenlo, no lo dejen ir, vayan tras de él. Más, ¿qué va a pasar? A ver si Jeroboam entiende con esto. Más, la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Fíjense nada más, en vez de arrepentirse, después de ver lo que le ha pasado con su mano. Pero está furioso, Jeroboam, furioso por la predicción que acaba de decir este varón de Dios acerca de lo que va a pasar con las cenizas o los huesos de sus sacerdotes. Está furioso. Número 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Yud-Heh-Vah-Heh, tú, Dios. No lo incluye como su Dios. Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Padre, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey vino al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, fíjense bien, las 3 cosas que le había advertido el Padre Todopoderoso a este varón de Dios. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Padre Todopoderoso, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. 3 cosas: no pan, no agua, y que no regrese por el mismo camino por el que fue. Bueno, entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Aquí tenemos el mapa de Israel para localizar dónde está Betel, donde estaba ocurriendo todo con Jeroboam. El altar está aquí.
Fíjense que es cerquitita de Jerusalén. Muy cerquita, Jerusalén, aquí está. Entonces, vamos a ver cuándo se cumplió esto. Vamos a buscar Segunda de Reyes 23, 15 al 20. En Segunda de Reyes vamos a ver exactamente cómo las profecías se cumplen exactamente, aunque tengan que pasar muchos años, pero todo lo que él ha dicho se cumple al pie de la letra. Busquemos Segunda de Reyes 23, en el 15, del 15 al 20. Igualmente, el altar que estaba en Betel, ¿se acuerdan de Betel? Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, el rey Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó. ¿Quién? Estamos hablando del rey Josías, 300 años después. Un extraordinario rey, el rey Josías. Entonces destruyó el lugar y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera, de esa diosa. 16. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte. ¿Quién estaban en esos sepulcros? Los sacerdotes que había impuesto este Jeroboam, los que hacían todos los sacrificios indebidamente, porque ellos no tenían nada de sacerdote. Envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Yud-Het-Vah-He que había profetizado el varón de Dios. ¿Cuál varón de Dios? Sí, aquel que fue y le dijo a Jeroboam y no le gustó a Jeroboam, préndanlo, agárrenlo, no lo dejen ir. Y a Jeroboam se le quedó la mano tiesa. Ese es el varón de Dios, el cual había anunciado esto. 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios. Fíjense dónde lo enterraron. ¿Por qué tuvo que morir ahí? Vamos a ver, hasta ahorita el varón de Dios va por muy buen camino. Ha obedecido al Padre en todo lo que le ha dicho, pero todavía no se le acaban las pruebas. Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos. Los huesos del profeta, perdón, los huesos del varón de Dios no fueron tocados. Pero tampoco fueron tocados otros huesos que vienen aquí. Vamos a ver por qué. Y los huesos del profeta que había venido de Samaria tampoco los tocaron, porque ese profeta que había venido de Samaria pidió que lo enterraran junto con el varón de Dios. Sabía perfectamente bien que la profecía que había dicho se iba a cumplir y tarde que temprano iban a querer quemar sus huesos o sus cenizas, lo que hubiera, pero como estaba tan pegadito con el varón de Dios, no los tocaron. 19. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, lo quitó también Josías, el rey Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Esto fue lo que sucedió 300 años después de Primera de Reyes 13. Vamos a ver. Vamos a buscar el Salmo 105, 15.
¿Qué dice el Salmo 105:15? ¿Qué dice el Padre acerca de tocar o no tocar, hacerles daño o no hacerles daño a los profetas y a los ungidos? Vamos a ver. Salmo 105:15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Parece que Jeroboam no había leído las escrituras, porque él estaba dispuesto a destruir el varón de Dios que había venido a dar profecía acerca del altar donde él estaba sacrificando. Recordemos a otros personajes de la Biblia que han caído por amor al dinero. En este caso, este varón de Dios no cayó por el amor del dinero, pero recordemos al profeta Balaam en Números 22, cuando vinieron y le ofrecieron sacos de oro puro de parte del rey Balac, que le pedía que fuera a maldecir a los israelitas. Y Balaam fue, pero de su boca solamente salieron bendiciones. Otro es Acán. Este personaje, después de la derrota en Ahí, cuando estaba Josué al mando de los israelitas, está en Josué 7, este Acán no había puesto atención, no había acatado las órdenes de que todo lo que se encontraran ahí era anatema, era parte de la propiedad de Dios. No podían tocar nada, ninguna posesión, animal, oro, prenda preciosa. Y él se quedó con una barra grande de oro, 20 piezas de plata y un manto babilónico. Lo había enterrado abajo de su tienda. Y por eso los israelitas tuvieron una derrota en Ahí. Otro es Judas Iscariote cuando traicionó a Jesús o Yeshua. Pero las pruebas para este varón de Dios no han terminado. Todavía no han terminado. Las pruebas continúan. Vamos a ver qué va a pasar con él. Vamos otra vez a Primera de Reyes, capítulo 13. Listas. Dice en el versículo 10. Regresó pues por otro camino. ¿Quién? ¿Quién regresó por otro camino? El varón de Dios, porque así se lo había indicado Yud Heh. Y hasta ahorita estaba siendo muy, muy recto en todo lo que le había dicho. No tomó nada de comida ni bebida de parte de Jeroboam, ni el regalo que le ofrecía, y se fue por otro camino. Pero regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Fíjense bien, cómo Satanás falló en su intento de, de que cayera este varón de Dios. ¿Cuál intento? Bueno, el intento que le ofreció Jeroboam. Pero como el varón de Dios sabía que Jeroboam era una persona mala y que estaba haciendo lo incorrecto de acuerdo al Padre, entonces Satanás dijo, tengo que buscar otra estrategia para hacerlo caer. Mucho ojo, porque nosotros estamos expuestos a todo este tipo de pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos firmes en seguir al Padre Todopoderoso en todo momento. Y le pedimos que nos ayude a no flaquear en los momentos difíciles. Ok, vamos a ver. Dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Aquí tenemos que tener cuidado. Ya tenemos dos personajes, el varón de Dios y el viejo profeta.
Pero acuérdense que Satanás también tiene sus profetas, los falsos profetas. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en Betel. Le contaron también a su padre la palabra que había hablado al rey, o sea, la profecía que dijo de cuando el rey Usías viviera. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Una encina también es un roble fuerte, una madera fuerte. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí va muy bien el varón de Dios. 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, o sea, el viejo profeta, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Fíjate nomás, somos colegas. Y un ángel me ha hablado por palabra de Dios, del Padre. Un ángel me habló y me dijo, ¿qué te parece? Traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué pasó con el varón de Dios? No consultó a Dios. No consultó a ver si este era un verdadero profeta. No consultó qué tipo de espíritu tenía. No consultó a Yud Het Vahei lo que tenía que hacer. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yud Het Vahei al profeta que le había hecho volver. Fíjense bien. ¿Cómo? Que este no es un profeta falso, que este no es un profeta que es en contra de la voluntad de Dios, que este no está obedeciendo a Satanás, claro, pero aún así, a través de ellos, Dios los utiliza y habla a través de ellos. Igualito como sucedió con el profeta Balaam. Él quería maldecir a Israel, pero nunca pudo. Solamente de su boca salieron bendiciones. Pues fíjense bien la palabra que le va a dar el Padre a este falso profeta. Vino palabra del Padre al profeta que le había hecho volver. 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Yud Het Vahei, por cuanto has sido rebelde. Ah, caray, has sido rebelde al mandato del Padre y no guardaste el mandamiento del Padre, de tu Dios, que te había prescrito, sino que volviste, eran tres cosas, no pan, no beber y no volver por el mismo camino, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Padre te había dicho, no comeréis pan ni beberéis agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué le está diciendo? Cuando mueras, no vas a ser sepultado con tus padres. 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver rápido ensilló el burrito,
el asno, rápido. Ay, no vaya a ser que este se me muera por aquí en mi casa. 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí que unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Padre. Por tanto, Yud-Heh-Vah-Heh le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Dios que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, o sea, para llorar y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ay, hermano mío, ay, hermano mío. Y después que hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, porque pon mis huesos junto a los suyos. Él había escuchado la profecía de este varón de Dios y sabía que así iba a suceder. Entonces pidió que su cuerpo lo pusieran junto con el del varón de Dios, para que no pudieran separar las cenizas. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Yud-Heh-Vah-Heh contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos de entre el pueblo. Jeroboam no aprendió la lección y continuó con lo mismo. Vamos a ver. Aquí tenemos al varón de Dios. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. ¿Sí se ve bien? Ok. Aquí tenemos al varón de Dios que traía su bolsita porque estaba de viaje. Aquí tenemos a Jeroboam. Jeroboam que alzó su mano y dijo, préndanlo, deténganlo, no lo dejen ir. Y su mano se convirtió tiesa. Pero le pidió a este varón de Dios que orara a su Dios para que su mano fuera restaurada. Y así fue. Después de esto, Jeroboam le ofreció agua, comida y le ofreció un regalo. Y este dijo, ni aunque me dieras la mitad de tus bienes, yo iría contigo, porque me fue dicho, esas 3 cosas no harás. ¿Se ve bien? Pero estando debajo de la encina, el varón de Dios estaba con su burrito. Y de repente llega el viejo profeta y le dice, ven conmigo. No, no puedo, porque el padre me dijo que no. Pero ¿cómo? Si yo también soy profeta, como tú, hablamos el mismo lenguaje. Yo no soy profeta ni sigo a esos baales que siguen toda esta gente de por aquí. Ven conmigo. Ah, es más, un ángel me ha hablado y me dijo
que te llevara. Y el pobre varón de Dios se la creyó. Cuando ya se fue de su casa el varón de Dios con su burrito, de repente un león lo atacó, lo mató, pero no se lo comió. Al burrito, el león ni siquiera lo atacó. Ahí estaba vivo. Y cuando la gente pasó por ahí y vio que estaba el león ahí al lado del cuerpo muerto del varón de Dios, le mandaron decir al viejo profeta. Y él vino y tomó con él el cuerpo, lo sepultó donde tiene su sepulcro y pidió que fuera sepultado con él. Un acontecimiento totalmente extraño, porque un león cuando mata a alguien es para devorarlo. Y no nomás a él, también a su burro. Y el burro ni siquiera fue tocado. Vamos a ver qué aprendemos con esto. Le dijo el viejo profeta, yo también soy profeta como tú. En otras palabras, le dijo, yo también soy profeta como tú y no adoro a los Baales, como esta gente de aquí. O sea, que servimos al mismo Dios. Esto lo dijo para neutralizar y romper las defensas del viejo varón que estaba terco, que no podía ir porque así se lo había indicado Dios. Probablemente el varón de Dios se dijo a sí mismo, hasta que encontré a alguien espiritual. Y él dijo que un ángel le habló palabra de Yud Het Vay He acerca de mí. ¡Qué fabuloso! Cuando la gente te dice, tengo una palabra de Dios para ti, ten cuidado. Y el viejo profeta usó lenguaje para hacerlo sentir que eran colegas y hablaban el mismo lenguaje para persuadirlo de desobedecer a Dios. Recuerden, la palabra de Yud Het Vay He nunca se contradice. Sus órdenes nunca serán modificables. Nunca. Si estás esperando que Satanás se te presente como un dragón o como un ser con una cola larga, estás muy equivocado o equivocada. Más bien se te presentará elegante, dulce, cariñoso y siempre torcerá las escrituras. Debemos escudarnos de aquellos que profesan ser de Dios. Vamos a ver cómo. Vamos a 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Dijo Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros
se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como dijo Jesucristo, Yeshua, que nosotros podemos distinguir por sus obras, los conoceréis. Siempre debemos de estar probando los espíritus, si son o no son del Padre eterno. Vamos a buscar Hechos 5:27. Hechos 5:27 al 29 dice: cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿a quiénes trajeron? A Pedro y a Pablo, porque los están persiguiendo por estar predicando la palabra de Dios, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñareis en este nombre? ¿Cuál nombre? En el nombre de Yeshua. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este pobre varón de Dios obedeció a un hombre y no consultó si estaba correcto. No consultó con el Padre. Vamos a buscar ahora Gálatas 1:6. ¿Cuántos evangelios hay? Vamos a ver cuántos evangelios hay. Gálatas 1:6 al 10. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel, o un profeta viejo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál otro evangelio? Este es el único evangelio que nosotros tenemos que seguir. No hay otro. Y si alguien te habla de otro, es anatema. Es más fácil reconocer a los Jeroboams en nuestra vida que reconocer a los viejos profetas. Vamos a buscar Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. ¿Qué es eso? ¿Cómo está eso de que la rebeldía es adivinación? Primera de Samuel 15:23. Acuérdense que aquí el profeta Samuel le está hablando a Saúl porque ha desobedecido enormemente. Y en este caso le dice, 15:29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
Perdón. 15, 20, El 15, 23, 23. leí mal. El 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ya ven que en la palabra de Dios está prohibida la adivinación. Bueno, si ustedes van con adivinos es como si fuera rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, que es exactamente lo que pasó con este varón de Dios. Vamos a leer primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 está casi cerca del Apocalipsis. Primera de Juan 4:1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu. ¿Cuál es el espíritu que nosotros tenemos que buscar? Y el espíritu es el espíritu del anticristo que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. Es en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no es de Dios no nos oye lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios estuvo en silencio todo el camino de los dos hombres? Y después lo que tardaron en desencillar al burro, todo lo que tardaron en preparar la comida y todo lo que tardaron en comer, y Dios estuvo en silencio. ¿Por qué no le advirtió al profeta, perdón, al varón de Dios? Vamos a leer lo que dice Hechos 12:5. Perdón, Hebreos 12:5. Listas, Hebreos 12:5 al 11 dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dije, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejara sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, aquí parece ser que el varón de Dios fue disciplinado como hijo. Vamos a leer Romanos 11:33.
¿quién puede conocer los pensamientos y los caminos del Padre? Dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y ustedes se podrán preguntar, pero ¿por qué tan drástico la disciplina para este varón de Dios? Si Caín cometió una cosa peor y no lo mataron. David cometió unos pecados terribles y no lo mataron. ¿Quién puede conocer cuáles son los pensamientos y los caminos de Dios? La casa de Efraín será exiliada hacia Asiria en 130 años más después de Jeroboam. Fíjense bien. Se los van a llevar a Siria por estar cometiendo tantos pecados. Han estado exiliados por 2700 años. Pero la restauración de la que habla el profeta Ezequiel en los capítulos 36 al 39 ya ha empezado. Y por eso este movimiento tan grandísimo por todo el mundo de gente queriendo conocer las raíces hebreas, de gente regresando a sus orígenes, de gente queriendo obedecer al Padre, tal y como Él lo puso en sus mandamientos, en toda su palabra. Pues gracias a los profetas conocemos el final de la película. Y nosotros tenemos que ir por la puerta estrecha. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide lo que dice. Perdón. Que no se nos olvide lo que dice Mateo 10:22. Vamos a buscar Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está predicho que vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a buscar Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26. Listas, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero las naciones. Pero yo también, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y este es el fin del capítulo 13 de Primera de Reyes. Vamos a abrir los micrófonos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene un testimonio o un agradecimiento. Almita, buenas tardes. Almita, ¿cuánto duró Jeroboam en después de que
su remanente. Marta, el sonido está todo cortado. No se entiende. ¿Que cuánto duró Jeroboam gobernando? ¿Cuánto duró Jeroboam gobernando? Ay, no recuerdo ese dato, no lo tengo. Pero me imagino que no fue mucho tiempo, o sea, como por toda su desobediencia y por todo su esto, pues me imagino que fue como muy corto Sí, de pronto su, pero ¿cierto? después de él siguieron muchos reyes muy malos también en la casa de Israel, Efraín. Pero la siguiente vez te digo cuánto duró Jeroboam. Pero de ahí, de lo que está sucediendo ahí, de esa profecía que dijo el varón de Dios, a que los llevaron a Siria como exiliados, fueron 130 años. Qué tiempo. Gracias, mi almita. De nada, Martita. Aquí me aparece este dato del 928 a.C. al 910 a.C. 928 al 910, entonces fue poco tiempo, como... Parecieran días. Dice que fueron 22 años. ¿Cuánto? 22 años fue el 22 reinado años. de Ok. Jeroboam. Ujú. Sí, es poco. Pero él fue el que inició todo esto, esta desgracia para la casa del norte. Pero todo estaba planeado de esa manera. Ujú. ¿Alguien más? Así es, Almita, todo estaba planeado con anticipación, Ujú, porque después, bueno, ellos fueron al exilio, se los llevaron los asirios, ujú, pero bueno, fue una acumulación de cosas, ¿no es cierto? De cosas que estaban, que ya iban equivocándose y pecando y bueno, ujú. eh, todos, ¿no? Porque la verdad que no fue uno solo, pero Jeroboam fue bastante terrible lo que hizo, Sí. porque él pretendía que todos le sirvieran a él en definitiva, Ujú, porque cambió las fechas, puso otro templo, puso unos levitas que no eran levitas, en ujú. fin. Bueno, más Los adelante, ídolos esos de los becerros. claro, Cuando, todo. cuando el padre dijo nada de ídolos, nada. Y este profeta, El varón de le Dios. sí, claro, el varón de Dios, este Ujú, varón de Dios, al final, si uno en definitiva se pone a pensar, hizo lo mismo que Eva, ¿no? ujú, Se le dijo una cosa que no, y ahí él tendría que haber pensado, pero no, si Dios me dijo tal cosa, ajá, el que me tiene que decir que esto cambió es Dios, no otra persona. sí, ujú, Pero que Pero bueno, es fuerte discernir, es fuerte. Y porque es él dirá difícil, sí, que como era profeta y que tuvo un ángel y que el ángel le dijo y tal y qué sé yo, ujú. pareciera que es fácil uno caer, que fácil, que fácil. es verdad, es verdad. Es Sí, muy fácil. pero así como Satanás se le presentó a Jesucristo, Yeshua, y lo tentó y no pudo con él, porque siempre escrito está, escrito está, escrito está, y dice que se fue para una mejor oportunidad para tentarlo. Entonces, tenemos que Siempre, estar firmes en la palabra. siempre lo tenemos dando vuelta, entonces. Ujú. Ese es el tema. Sí, Como exacto. dice la escritura, está como león rugiente esperando, ¿no es cierto? Sí, Siempre está esperando la oportunidad, sabe que la carne es débil y que nosotros en algún momento podemos llegar a caer. ujú, Pero bueno, mientras que nosotros estemos tomadas de la palabra, ujú. bueno, hay esperanza, ¿no es cierto? Porque el que tiene más probabilidad de caer es aquel que ya viene derrapando, Sí, digamos,
que Sí, ya viene exacto. dejando, ¿no es cierto? La escritura, la oración, todo eso, ¿no es cierto? Sí, Pero Bueno, pero aún así siempre está el peligro, es siempre correcto. está. con esta Es- lección tenemos que aprender muy bien que Satanás se nos va a aparecer no como un monstruo, no como alguien, Como ángel de luz, no, justamente. como ángel de luz, con Claro, claro. una voz muy suave y muy cariñoso y muy, muy Sí, elegante, no va a estar feo ni nada. Así que exacto. tenemos, Haciéndonos creer que todo está bien, ujú, pero no es así. como le hizo con este pobre varón de Dios. Varón de Dios. Ujú, Ay, sí, qué fuerte. Almita, tengo una pregunta sobre el sí, profeta. sí. Que tú dijiste, el profeta leyó las escrituras porque sabía lo que iba a pasar. Ujú. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Aquí mismo en Reyes o fue que yo me perdí? Perdóname, mi No, hija. no, no, no tengas cuidado, mira, te voy a Ya. decir exactamente dónde el profeta dijo lo que iba a pasar Ajá. según la profecía, y entonces, como los hijos del viejo profeta le Sí. dijeron a su padre exactamente lo que había dicho el varón de Dios, Ajá. entonces él dijo, entiérrenme pegadito con él porque van a venir después y van a quemar a todos los huesos y a todas las cenizas de todos. Ah, ok, Pero, ok. pero al varón no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque él era varón de Dios, tuvo un desliz, pero bueno, Oye, entiendo. O sea, sí, yo recuerdo cuando tú leíste en una de los versículos que leímos, que ajá, era cuando Josías dijo, ¿quién es este? A ese no lo toquen. sí, Entonces, ajá, el, bueno. el profeta sí ya había leído este pedacito que tú leíste antes. Y mira, te lo voy a volver a leer, Daisy, Espectacular, sí, 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 entiendo. para que veas bien dónde está la profecía. En el 13, en Primera de Reyes 13, versículo 2, dice, aquel, aquel es el varón de Dios, aquel, Ujú. clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo, altar, altar, así ha dicho Yahweh, el Padre, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Ahí está la predicción, Josías el rey, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemarán, que queman sobre el incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Mm. ¿Ok? Ahí está la predicción que sucedió exactamente en Segunda de Reyes 23:15. Almita, estás grabando todavía. No sé si tenías que Vamos a cerrar ya Vamos a eso. orar para cerrar y después podemos seguir platicando, ¿ok? Claro. Gracias, Padre Todopoderoso, porque la palabra que tú pones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto, Señor, es para que nosotros estemos alertas, que estemos buscando ser guardados con tu palabra y que nos ayudas, Padre, a ver ejemplos de qué fácil es caer en manos de personas que tienen anhelos de hacernos daño. Señor Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos des discernimiento y que recordemos que cada vez que tenemos que tomar una decisión, te consultemos y te consultemos y te consultemos. Que no escuchemos palabras ni siquiera de un ángel o de alguien que sea, que profane, que diga que es de Dios. Señor Padre, que venga solamente de ti. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana. Protégenos de todo mal y virus y a todas las personas que verán este estudio también, Padre, concédeles los anhelos de su corazón. Y a nosotros también, sobre todo, toda la intercesión que hacemos todos los días por las personas que todavía no te conocen, que no te tienen a ti como el Redentor, el Salvador. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok. Entonces voy a ponerle en pausa.